Entonces nos quedamos en el hueso temporal. Vimos esta imagen. Vamos a ver. ¿Vimos esta imagen? Sí, creo que ahí nos quedamos. Ok. Entonces ya vimos el temporal en su porción, las tres porciones del temporal, por dentro, por fuera y por dentro. Y nos quedamos viendo la parte de abajo del hueso temporal. Este es el arco cigomático, esto es adelante, esto es atrás, esto es afuera y esto es adentro. Y lo estamos viendo desde por debajo. Entonces, en color verde, ustedes tienen la apófisis mastoides del hueso temporal, donde se insertan ahí los músculos esternocleidomastoideo, complejo menor, esplenio capitis y creo que el vientre posterior del digástrico ahí se inserta. Luego, en color rojo, en forma de este cuernito que tenemos aquí, esa es la apófisis estiloides también del hueso temporal. Y ahí sirve para insertarse muchos músculos y ligamentos. El ligamento estiloioideo, estilogloso, el músculo eh, estiloioideo también tiene el mismo nombre, entre otros ahí. Y entre la apófisis estiloides del hueso temporal y la apófisis mastoides del hueso temporal, tenemos este agujero que se llama agujero estilo mastoideo, o también es conocido por ser donde sale el nervio facial. El nervio facial es un nervio muy importante porque gracias a él podemos expresar todas nuestras emociones por medio de nuestras expresiones faciales. Una de sus muchas funciones de este nervio es inervar a todos los músculos de la expresión facial para que así podamos expresar enojo, dicha, desprecio, tristeza, felicidad, entre otras emociones. ¿Sale? Lo que a ustedes se les ocurra. Luego, aquí tenemos en una flechita color verde, esta parte se le llama glenoides, que es donde llega el maxilar inferior a insertarse, formando la articulación temporomandibular, la cual es la única articulación que tenemos, la única articulación móvil que tenemos en el cráneo. Luego tenemos aquí el cóndilo del hueso temporal y el arco cigomático para aquí articularse con el hueso cigomático o malar. ¿Sale? ¿Vale? Eso es lo importante. Ahora, si vemos por dentro el hueso temporal, aquí estamos viendo la porción petrosa del hueso temporal, donde tenemos todo el órgano auditivo que se encarga de la audición y el equilibrio. Y aquí, en la flecha azul que tenemos aquí, esta es la hendidura esfenoidal que se forma entre el esfenoides y el hueso temporal. Perdón, aquí. Y esta es la hendidura esfenoidal. Perdón, sí, esta es la hendidura esfenoidal, perdón, yo me equivoqué aquí. Ahora, vamos a hablar del hueso esfenoides. El hueso esfenoides ya lo vimos, es el hueso que tiene forma de Batman, este que tenemos acá. Este hueso esfenoides, como ustedes lo quieran ver, tiene forma del símbolo de Batman o tiene forma de una mariposita. Tenemos
a las alitas, que son alas menores, las de arriba, alas mayores, las de abajo, sus patitas, que les vamos a llamar apófisis pterigoides, estas de aquí, y obviamente un cuerpo aquí. En el cuerpo, por esta parte, esta es la famosa silla turca. Aquí se les conoce a estas 4 piquitos como apófisis clinoides. Este de aquí, y aquí en esta silla turca, lo que así le pusieron porque se parece a una silla turca según el autor, aquí se aloja una glándula muy importante. Una glándula es un órgano del cuerpo que secreta sustancias importantes para el funcionamiento del mismo. Esta glándula se llama glándula pituitaria o también conocida como glándula hipófisis, que entre una de las tantas hormonas que secreta, tenemos la hormona de crecimiento que ya vimos en la clase pasada, que nos puede dar gigantismo si se produce demasiado, o enanismo si falta su producción en la niñez. ¿Vale? Este es el hueso esfenoides. Si nosotros lo vemos por fuera, vamos a ver que está por detrás del hueso frontal, por detrás de casi todos los huesecillos de la cara, y solo es visto desde el frente si quitamos los ojos. Y de lado lo vamos a encontrar entre el hueso frontal y el hueso temporal, por detrás del arco cigomático, donde vamos a encontrar la porción palpable, por decirlo así, del hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar, pero es un hueso simétrico, o sea, es del mismo tamaño, de las mismas formas, de su lado derecho que de su lado izquierdo, y nos va a ocupar la parte media del cráneo. Se va a articular con el hueso frontal, con su ala menor. Este es el ala menor del esfenoides, y este es el hueso frontal, ¿sí? Y también se va a articular con el hueso frontal, con parte de este receso esmoidal, este piquito que tenemos aquí, se llama receso esmoidal, que por una parte se articula también con el hueso frontal, pero también se articula con el etmoides, aquí, que es como la partecita que cierra la herradura que tenemos aquí, para que aquí se inserte el etmoides. Aquí tuviéramos apófisis cristagalli, y esta es la lámina cribosa del etmoides. Por un lado, el hueso esfenoides se va a articular con el hueso parietal y también con el hueso temporal. Y por detrás se va a articular con el hueso occipital, aquí, aquí formando la apófisis basilar. Y acá atrás tenemos el clivus o agujero occipital. Ahora, si vemos al esfenoides como si fuera una mariposita, si lo vemos desde atrás, vamos a ver que tenemos estos 4 piquitos. 1, 2, 3, 4. Que estos 4 piquitos serían estos de aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vean cómo está formado, ¿sí? Y esta es la silla turca que les comentaba. Entonces, si vemos estos 4 piquitos, vamos a formar la famosa silla turca. Luego, al cuerpecito de la... Creo que se agregó alguien, ¿verdad? Rentería. Bueno, luego, si vemos las alitas, vamos a ver que tenemos 4 alitas en la mariposa. 2 alitas chiquitas, 2 alitas grandotas. Las alitas chiquitas, estas de aquí, son las que nos forman, se llaman alas menores, ¿sí? Y estas alas menores, o alitas chiquitas, vamos a ver que tienen como aquí, se forman a partir de 2 patitas.
Entre estas dos patitas se va a formar un agujero. Este agujero se llama agujero óptico, donde pasa el nervio óptico y la arteria óptica. El nervio óptico es el que se conecta al ojo y le lleva la información del ojo hacia el cerebro. Entonces, cuando este nervio óptico se daña, aunque tu ojo estructuralmente esté bien, no vas a poder ver y todavía no hay cirugía que te pueda corregir eso. Luego vamos a tener las alitas mayores, estas alas grandotas, que son las que nos van a formar parte de la bóveda craneana, lo que vamos a ver en la parte lateral del cráneo. Estas alas mayores, como se ven, son muy grandes y son las que se van a articular con el hueso temporal y con el hueso parietal. Y entre las alas menores y las alas mayores, el borde posterior del ala menor y el borde anterior del ala mayor de cada lado, se va a formar la hendidura esfenoidal, donde pasan el tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de eso. Luego nos faltan las patitas. Las patitas de la mariposita serían estas. Se les conoce como apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides, a su vez, tienen esta hendidura. Esta hendidura que tenemos aquí, que sirve para que aquí se le meta el hueso malar o palatino. No, para que perdón, no es malar. Aquí es para que se le meta el hueso palatino y formar una especie de casita, que se va a dividir aquí en dos por el hueso Böhmer, que al rato vamos a ver. Entonces, déjenme dibujarlo para que me entiendan un poquito mejor. Aquí se le va a meter el hueso malar de esta forma, más o menos así. Y aquí se va a articular con el hueso Böhmer, que lo vamos a tener por acá. Y aquí se va a articular con el hueso malar o palatino del otro lado. Y aquí vamos a poner los cornetes, el cornete superior, el medio y el inferior de cada lado. Y aquí ya nos formaron las narices, la parte de atrás de la nariz, ¿sale? Pero bueno, ahorita vamos a ver. Entonces les comentaba, este es el ala mayor, esta es el ala menor, esta es la hendidura esfenoidal, esta es la famosa silla turca rodeada de sus 4 apófisis clinoides. Estas son las patitas de la mariposa o apófisis pterigoides, se les llama también. Pterigoides primero con letra P. T y luego ya la T. Pterigoides. ¿Sale? Les comentaba que aquí se mete el nervio óptico por este agujero óptico. Y les comentaba que aquí se van a formar las fosas nasales. Y aquí entre las patitas de las apófisis pterigoides se va a meter aquí el hueso palatino. ¿Sale? Va a haber un hueso palatino de cada lado. Aquí. Y esta cresta del esfenoides, este piquito que tenemos aquí, se le llama cresta del esfenoides, donde aquí se va a articular el hueso Böhmer y nos va a dar la cuana derecha y la cuana izquierda. Esta es la cuana izquierda y esta es la cuana derecha, ¿sí? Cuana con C de casa, ¿sí? No Juana, coanas, de esta forma. Y aquí hacia adelante, imagínense, esta es la parte de atrás del hueso esfenoides, esta es la silla turca que les comentaba, y aquí hacia adelante, del hueso Böhmer, vamos a tener el cartílago septal de la nariz, vamos a tener los huesos de la nariz por acá y todo eso, hacia adelante. Aquí ya tenemos dibujado el hueso palatino, el hueso palatino. Este en color rojo es el hueso Böhmer. Y ya nos formó aquí la cuana derecha, ¿sí? Todos estos articulados con el esfenoides. Estos son huesecillos de la cara, pero pues bueno,
ya tenemos que verlos porque son sus relaciones con el hueso esfenoides. Aquí tenemos, el del medio es el hueso vomer y de los lados son los huesos palatinos. Aquí hay que dibujar el siguiente hueso palatino y ya tenemos las dos cuanas. Ahora, vean este esquemita para que lo entendamos. Este es el cuerpo del esfenoides, aquí en color verde estamos viendo el proceso esmoidal, donde aquí se va a articular parte del hueso esmoides con su apófisis crista galli y su lámina cribosa con sus hoyitos que tiene aquí, ¿sale? También de este lado. Aquí tenemos la famosa silla turca con sus 4 apófisis clinoides. Perdón, aquí. Ay, ¿qué pasó? Se regresó. Muy gacho. Se adelantó más bien. Aquí está. Perdón. Aquí vemos, les comentaba, las 4 apófisis clinoides que nos delimitan la famosa silla turca. Aquí tenemos las alas menores y por aquí tuviéramos las alas mayores. Ay, no se borró. Vamos a borrar estas. Ahí está. Entonces, aquí ya estamos viendo en este color verdecito o azulito, como le quieran decir, al esfenoides. Aquí ya lo estamos viendo. Entonces, fíjense bien. Por delante, aquí tenemos al hueso frontal. Aquí también tenemos al hueso frontal. Aquí tenemos en su receso esmoidal al etmoides en color amarillo una parte de él. Luego aquí tenemos parte del hueso parietal, este de aquí. Este es el hueso temporal. Y acá atrás tenemos el hueso occipital. Y aquí tenemos muchos de los agujeros que estamos viendo. Esta es la silla turca. Esta es la silla turca. Estas son las 4 apófisis clinoides. 1, 2, 3 y 4. Este es el agujero óptico donde pasa el nervio óptico y la arteria óptica. Esta es el ala menor y esta es el ala mayor, que entre sus dos alas nos forma la hendidura esfenoidal. Este es el agujero redondo mayor. Este se le conoce agujero oval y este es el agujero redondo menor. Entonces, del otro lado tenemos los mismos agujeritos. Aquí estamos viendo lo que pasa por estos 4 o 5 hirs que tenemos ahí. Primero, por la hendidura esfenoidal pasan los pares craneales tercero, cuarto, quinto y sexto. Por el agujero óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Por el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior. Por el agujero oval pasa el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor. Y por el agujero redondo menor pasa la arteria meningia media. Eso es todo lo que pasa por estos agujeritos. ¿Sale? Ahora, si vemos el esfenoides de ladito, vamos a ver aquí, fíjense bien, sus alas mayores. Este sería su ala mayor. Esta sería su ala menor. Aquí ya formando el agujero óptico. Esta sería la hendidura esfenoidal. Este sería el cuerpo del esfenoides. Y aquí estuviera su silla turca, entre otros. Ahora, aquí ya lo vemos articulado con todos los demás huesos del cráneo. ¿Sale, vale? Entonces, aquí con sus apófisis pterigoides, vean cómo nos forma la parte de hasta atrás de las narices, aquí. Y aquí vemos cómo se articula también con el hueso occipital, ¿sale? Si quieren que el occipital nada más está en la parte de atrás, vean cómo esta porción
basilar del occipital llega hasta articularse con el esfenoides. Aquí estamos viendo la ilustración de Netter. No, no es de Netter, que es de su otro libro de anatomía, el Atayet, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo las alas menores. Este es el receso esmoidal. Aquí iría el etmoides con su apófisis cristagali y su lámina cribosa. Esta es la hendidura esfenoidal. Este es el agujero óptico. Esta es la silla turca. Aquí la tenemos con sus 4 apófisis crinoides. Esta es sus alas mayores, ¿sí? Alas mayores. Y aquí tenemos las apófisis pterigoides. Estas de aquí, que son las patitas de la mariposa. Así se ve el agujero, el hueso esfenoides, ¿sale? Aquí lo estamos viendo desde atrás. Aquí tenemos toda la anatomía que ya estábamos comentando. Perdón, este es adelante y este es atrás. Aquí estamos viendo los agujeros, el agujero óptico, la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval, agujero redondo menor, ¿sale? Y por fin estamos viendo aquí cómo se articula el esfenoides con el hueso occipital. Hasta aquí, ¿alguna duda con el hueso esfenoides, chavos? ¿O ya quieren convulsionar? ¿No? No. Muy bien. Vamos a seguir. Porque hoy también tenemos que ver los huesecillos de la cara. Entonces, ahora vamos a hablar del etmoides. ¿Dónde queda ubicado el etmoides? Si lo vemos desde la base del cráneo, desde la bóveda craneal en la parte de abajo, vamos a ver que el etmoides, al igual que el esfenoides, es un hueso impar y lo vamos a tener en la línea media. El hueso etmoides, vamos a ver que se va a articular por arriba con el hueso frontal, por acá, por atrás con el hueso esfenoides y por abajo con muchos huesecillos de la nariz. Vamos a verlo en tercera dimensión para ubicar al etmoides, ¿sale? Entonces aquí tenemos marcado el hueso esfenoides. Si se fijan, el hueso etmoides no es visible a simple vista ni es palpable bajo ninguna circunstancia. Para llegar al hueso etmoides tenemos que escarbar un poquito, ¿sí? Si le llegamos por arriba, vamos a quitar los huesos parietales para poder ver la base del cráneo. Donde aquí estamos viendo el hueso occipital, la silla turca con las alas mayores del esfenoide, sus montones de agujeros que tenemos aquí. Y esta es la hendidura etmoidal del hueso frontal, que ya la habíamos visto, la que les decía que era la herradura. Nos acercamos un poquito más, aquí estamos viendo la silla turca. Vamos a hacer una vista un poquito más hacia arriba. Aquí tenemos las alas menores del esfenoides, aquí tenemos ya el hueso frontal, perdón. Aquí este parietal me está estorbando, voy a quitarlo. Ahí está, ya tenemos el hueso frontal aquí descubierto. Y esta es la hendidura etmoidal del hueso frontal. Esta es el piquito. Aquí habría un piquito que se llama receso etmoidal del hueso esfenoidal.
y aquí tenemos la lámina cribosa del etmoides, su lámina cribosa, y la apófisis crista galli del etmoides. Pero esto es nada más la punta del iceberg, porque aquí nada más es como el puro techo del etmoides. Vamos a aislarlo y vemos aquí, si lo vemos desde arriba, esto es lo que estamos viendo desde arriba, ¿sí? Desde la base del cráneo, así. Pero ya si lo vemos todo, por debajo del hueso frontal vamos a tener todo esto. Vamos a tener un cuerpo del etmoides, ¿sí? Y este piquito hacia adelante que se llama lámina perpendicular del hueso etmoides. Y esta es la famosa apófisis crista galli, que es lo que sobresale en la base del cráneo. Este piquito es la apófisis crista galli. Si ya lo ubicamos en tercera dimensión, vamos a pasar. Entonces aquí tendríamos la apófisis crista galli, este piquito que está lleno de agujeros, se llama lámina cribosa, porque significa que es una lámina agujereada, que está atravesada por los filetes del nervio olfatorio. Este nervio olfatorio es el que tenemos, el que nos da el sentido del olfato. Así cuando nosotros vamos a oler algo, sea uno de sus, cuando está en el baño y huelen uno de sus pedos que se echan, o cuando van llegando a su casita y su mamacita ya les tiene listo el guiso del día y huele muy rico, todo eso lo pueden oler gracias a que ese olor, esas sustancias llegan a su nariz, y en la nariz tenemos algunos receptores que están conectados a estos nervios que pasan por esta lámina cribosa y que llegan al área olfatoria del cerebro. Entonces, esos nervios tienen que pasar por alguna parte y pasan por aquí, por la lámina cribosa. ¿Alguna vez estaban picando ustedes la nariz y los vio su mamá, su papá, su primo, su amigo, su amiga, y les dijo, hey, te vas a sacar el cerebro? Pues sí, tenía razón, porque cuando el neurocirujano necesita operar algo aquí en la base del cráneo, por ejemplo, un tumor de la glándula hipófisis, a los pacientes que tienen gigantismo, tiene que meterse directamente por la nariz, perfora la lámina cribosa con unos aparatos especiales y así opera esa glándula hipófisis. Se tiene que meter por ahí, ¿sale? Entonces, miren, como les decía, el hueso etmoides está por detrás de todos los huesos. Entonces, para poder llegar al hueso etmoides, necesitamos darle una rebajada a todos los huesos del cráneo, así. Vamos a darle una lijada para que quede más o menos a este nivel. Y se vería así. Ya con esto lijado, ya podemos ver al hueso etmoidal. Fíjense bien, este es el hueso etmoides, esta es la apófisis crista galli, aquí tenemos su lámina cribosa, aquí vemos cómo se articula con la hendidura etmoidal del hueso frontal, aquí vemos cómo por detrás se va a articular con el hueso esfenoides, aquí estamos viendo las talas mayores del esfenoides, y cómo esta lámina del etmoides nos ayuda a formar también parte de la órbita del ojo, y como el etmoides por debajo va a articularse con el hueso Böhmer, aquí, y también con parte del hueso palatino, ¿sí? Que el hueso palatino se articula tanto con el etmoides como con el esfenoides y con el hueso Böhmer para formar las famosas cuanas, la cuana derecha y la cuana izquierda. Entonces el etmoides lo vamos a tener entre los dos ojos, entre las dos cavidades orbitarias. Aquí les dice, con el color azul se va a articular con el hueso frontal, aquí. Con las alas menores del esfenoides, aquí en este puntito verde. Aquí se va a articular con el maxilar superior. Aquí se va a articular con el hueso palatino. Y aquí con el hueso Böhmer. Esas son las relaciones que tiene el etmoides. El etmoides tiene una lámina
horizontal y una lámina vertical. La lámina vertical es muy importante porque aquí se articula, aquí tenemos la apófisis crista galli y hacia abajo se va a articular con el hueso vomer, ¿sí? Y la lámina horizontal es muy importante porque de aquí se desprenden las dos masas laterales del etmoides, la masa lateral izquierda y la masa lateral derecha. Y esas masas laterales tenemos estas como hemiceldas. Estas hemiceldas están llenas de aire que se van a continuar con las hemiceldas del hueso frontal. Hola, micelito, buenos días. Se van a articular con las hemiceldas del hueso frontal. ¿Sale? Así lo vemos esquemáticamente. La porción horizontal, esta de aquí, donde tenemos aquí la lámina cribosa y las masas laterales, y la porción vertical donde tenemos la apófisis crista galli y por detrás tuviéramos aquí y por abajo, perdón, tuviéramos el hueso vomer. Entonces, aquí estas serían las famosas cuanas, cuana derecha y cuana izquierda. En estas cuanas vamos a tener los famosos cornetes. ¿Alguien de ustedes le han operado el otorrinolaringólogo los cornetes porque tenía muchas alergias o tenía sinusitis crónica o algo de eso? Pues lo que pasa es que a veces estos cornetes están mal formados o se dieron algún buen madrazo en la niñez y eso ocasionó que se desviaran los cornetes y tuvieran que ser operados, ¿sale? Los cornetes, ya que nos metemos a ellos, dos son mucosos, dos son de cartílago y el cornete superior, ese sí es sí es de hueso, ¿sí? Entonces aquí tenemos, miren, los cornetes están en color negro y eso son tres cornetes como les estaba comentando y eso nos va a formar tres canales o meatos, el meato inferior, meato medio, meato superior y por arriba vamos a tener el ático. Ahora, fíjense bien, esto que tenemos aquí es el etmoides, ¿sale? Esto que tenemos aquí es el etmoides, perdón, es el hueso malaro, perdón, es el hueso palatino, me estoy equivocando yo. Este es el hueso maxilar superior y vamos a ver cómo queda el etmoides articulado, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sergio, no. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es reumático. No. ¡Ey! ¡No! Deja ahí. Deja ahí. No. Ok, vamos a seguir. Entonces, les comentaba, corrijo mi error. Aquí tenemos al hueso palatino y aquí tenemos al hueso maxilar superior, que todavía no los vemos, son huesos que forman la cara. No, hijo, no. Pero No. vamos a ver aquí el cuerpo del etmoides y aquí vamos a tener en color rojo al hueso unguis, ¿sí? Y este es el etmoides. Este es el hueso palatino y este es el hueso maxilar superior. Entonces, ¿alcanzan a ver estas líneas rojas que están aquí dibujadas? Estas líneas rojas se les llama crestas terminales. Esta es la cresta terminal superior del maxilar superior. Esta es la cresta terminal inferior del maxilar superior. Esta es la cresta terminal superior del hueso palatino y esta es la cresta terminal inferior del hueso palatino. Vuelvo a repetir, color amarillo tenemos el cuerpo del etmoides. En color rojo tenemos al hueso unguis. Aquí tenemos al hueso maxilar superior y aquí atrás tenemos al hueso palatino. Entonces, estas líneas rojas que tenemos aquí son, si se fijan, son como unas crestas, son como unos bordecitos y por ende
tienen una función. Esta es la cresta terminal superior del hueso maxilar superior, cresta terminal superior del hueso palatino, cresta terminal inferior del hueso maxilar superior y cresta terminal inferior del hueso palatino. ¿Para qué? Si estas van a ser como postes de fijación donde se van a poner algunos huesecillos? Por ejemplo, aquí los tenemos. De vuelta, vamos a agregarle el hueso unguis, el cuerpo del etmoides, y arriba vamos a ver aquí en el cornete superior. Este es el cornete medio que se articula con la cresta terminal superior tanto del hueso palatino como del maxilar superior. Y en color azul vemos al cornete inferior que se articula con la cresta terminal inferior del hueso palatino y del hueso maxilar superior. Entonces, aquí tenemos al cornete superior, medio e inferior. Y son estos de aquí, cornete superior, medio e inferior. Y así se forman las narices, ¿sale? Las narices articuladas con el hueso, tanto palatino como maxilar superior y su relación con el etmoides. Yo sé que no es sencillo, pero lo vamos a ver otra vez en un momento más, ya que veamos todos los demás huesos de la cara para ver si así nos queda más claro. Por ahora vamos a dejar en paz al hueso etmoides y vamos a pasar al hueso occipital. En el hueso occipital vamos a ver aquí que se va a articular por delante con el esfenoides, por un lado con el hueso temporal, con ambos huesos temporales, y por la parte de atrás hacia arriba con los huesos parietales, ¿sí? El hueso occipital es muy importante porque aquí nos aloja al lóbulo occipital del cerebro. ¿Alguna vez les han dado un zape demasiado fuerte, así como que se los dieron como con rencor? O un balonazo muy fuerte en la región posterior de la cabeza. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿A nadie le han dado un balonazo muy fuerte, un golpe fuerte en la cabeza por la parte de atrás? No, pero he escuchado que si te dan un golpe muy fuerte puedes perder momentáneamente la vista. No te escuché. ¿Que si te dan un golpe muy fuerte, qué te pasa? Puedes perder momentáneamente la vista. Sí, exactamente. Se nubla. Porque esa parte del cerebro que tenemos en la parte occipital es en el lóbulo occipital donde tenemos el centro de la visión, específicamente la cisura calcarina. La cisura calcarina es donde tenemos la parte del cerebro que nos reconoce las imágenes que vemos en el ojo, ¿sale? Entonces, esta parte del occipital protege esa parte del cerebro. Vamos a verlo primero en tercera dimensión, al hueso occipital. Vamos a aislarlo. Lo vemos desde abajo, aquí. Lo vemos desde adentro, por acá. Y lo vemos hacia adelante, hacia acá. Obviamente, lo que más destaca del hueso occipital es su agujero. Este agujero se le conoce como agujero magno o gran agujero del hueso occipital, como le quieran llamar. ¿Qué pasa por ese agujero? ¿Qué se imaginan? La columna vertebral. ¿Mandé? La médula espinal. Exactamente. ¿Alguien vio la película 2 o 3 de Robocop? Donde la famosa escena donde se le trepa al robot malo y le saca el cerebro como con su colita. Yo no. ¿No? ¿Alguien sí la vio? Sí. Okay. Entonces, en la famosa escena donde Robocop le saca
el cerebro al ese robot, normalmente esa colita que le salía al cerebro pasaría por aquí, ¿sale? Vamos a ver. Por detrás del hueso occipital vamos a tener aquí un piquito. Todo el mundo tóquese la parte de atrás de su cerebro. La parte de atrás de su cabeza. ¿Me pueden ver? ¿A mí? ¿Me pueden ver a mí ustedes o no? No se ve, nada más se escucha. Ah, qué caray. ¿Por qué no se activa la cámara? No. No. A ver, ya debo empezar a ver. Ahí está. Entonces, en la parte de atrás, en esta parte van a sentir un piquito. Este piquito le vamos a llamar en la parte central. Este piquito le vamos a llamar inion. A ese piquito le vamos a llamar inion. ¿Qué sería esta parte de aquí? Al lado del inion salen dos líneas y por debajo salen otras dos líneas. Esto es muy importante porque en esta parte del occipital que tenemos aquí salen un montón de músculos o se conectan con un montón de músculos que nos sirven para hacer el cuello hacia atrás, para poder ver hacia arriba y también tienen un papel importante en el equilibrio. Luego, si lo vemos de lado, vamos a ver estos dos piquitos que se llaman cóndilos del occipital. Aquí se ve así por delante. Estos dos piquitos se van a articular con las vértebras, ¿sí? Con las vértebras para darle movilidad al cráneo sobre las vértebras. Si nos vamos por dentro, pues obviamente ya vemos el agujero magno y vemos estos bordes que nos sirven para formar, se llaman queso occipital interna, este de aquí, y este es el seno longitudinal superior del hueso occipital, que tiene la misma función. ¿Se acuerdan del hueso frontal? Que tenía también estos piquitos, estos de acá. Estos tienen la misma función que los del hueso frontal, nada más que en el hueso occipital, que es para hacer que el líquido cefalorraquídeo circule por todas partes del cerebro, ¿sí? Eso es algo muy importante. Entonces, vámonos a la exposición. Ya vimos las relaciones del hueso occipital, por delante con el esfenoides, por atrás, por un lado y por arriba con el parietal, también aquí con el temporal, y párale de contar, ¿sale? El agujero magno mide 3.5 milímetros de largo y un poquito menos de ancho. Y vamos a llamarle aquí esta parte del occipital como el cuerpo, también se le conoce como apófisis basilar, que aquí se va a articular con el esfenoides, y las masas laterales que se van a articular con los parietales y temporales, ¿sale? Ahí los tenemos. Y estos les comentaba que son las crestas o senos longitudinales que nos hacen circular el líquido del cerebro. Aquí, este es el inion que les comentaba, ¿sí? O también hay quien le llama apófisis basilar, que se le llama protuberancia occipital. Esta es la apófisis basilar, esta es la protuberancia occipital, y aquí se insertan un montón de músculos que después los vamos a conocer en la parte posterior del cerebro. De todas maneras se los voy a nombrar, aunque no quiero que se los aprendan. Aquí tenemos en color rojo el esternocleidomastoideo, al músculo trapecio, en color cremita al esternocleidomastoideo, en color azul al esplenio capitis, en color verde al complejo mayor. Aquí los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor y oblicuo menor. Todos estos músculos se insertan en la parte de atrás del hueso occipital.
Y ya vámonos, porque nos queda poco tiempo para ver los huesos de la cara, con el hueso parietal. El hueso parietal significa pared, forman como las paredes del cráneo. El hueso parietal, a diferencia de los otros huesos del cráneo, es un hueso más sencillo. Nada más quiero que se imaginen aquí, en la parte externa, tiene como dos curvaturas, dos arcos. Estos dos arcos se les llaman curvas temporales, donde se articulan con los músculos temporales, ¿sí?, que nos van a servir para la masticación. Y lo importante, y anótenos por favor, del hueso parietal es que, si se fijan, tiene forma de cuadrado, y un cuadrado tiene 4 ángulos, ¿sí? Si este fuera el hueso parietal, esto es arriba, esto es abajo, esto es adelante y esto es atrás. Entonces, por arriba, el hueso parietal se va a articular con el otro hueso parietal del lado opuesto. Por delante, el hueso parietal va a articularse con el hueso frontal, y aquí también con parte del esfenoides, y atrás con el hueso occipital, y abajo con el hueso temporal, ¿sale? Y vemos estos 4 ángulos. Estos 4 ángulos se llaman bregma. El de arriba y adelante se llama bregma. El de arriba y abajo, perdón, el de abajo y adelante se llama pterion. El de atrás y arriba se llama lambda. El de atrás y abajo se llama asterion. Estos 4 ángulos tienen estos 4 nombres. El de arriba, vuelvo a repetir, arriba y adelante bregma, adelante y abajo pterion, atrás y abajo asterion, y atrás y arriba lambda. ¿Por qué son importantes estos agujeritos, estos nombres, estos ángulos? Muy sencillo. Vamos a ver el hueso temporal, perdón, el hueso parietal. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos bregma, lambda, pterion y asterion. ¿Por qué son importantes? Porque, bueno, vamos a ver sus relaciones en tercera dimensión. Les decía, el hueso parietal se articula con arriba con el parietal del lado opuesto, por delante con el hueso frontal, abajo aquí con el hueso esfenoidal, aquí también con el hueso temporal, y atrás con el hueso occipital. ¿Alguna vez han tocado la cabecita de algún bebé recién nacido? Sí, ¿Sí? ¿Le han tocado más o menos lo que fuera esta parte de la cabecita a los bebés? ¿Qué tienen ahí? con un pozo, ¿no? Una mollera. Es la famosa mollera que le dicen. El nombre correcto no es mollera. El nombre correcto es fontanela. Y si ustedes buscan fontanela en internet, les voy a decir que es un agujero. La fontanela es porque, o se forma, o está así, porque los huesos del cráneo del bebé todavía no están calcificados al momento de nacer. ¿Por qué creen que no están calcificados al momento de nacer? Todavía. ¿Será porque le falta madurar, o será porque el cerebro, o será porque la naturaleza así lo eligió? ¿Qué creen No, ustedes? para salir, bueno, lo de la cabeza, al momento de nacer sale por el útero y se aplana, pues esa es la función, para que se haga más simple. Ya con el tiempo se van uniendo. Exactamente, así como tú mencionas. Imagínense que tienen que sacar una toronja por el agujero del tamaño de una pelota de tenis. Así es la vagina de la mujer y así es la cabeza del chiquillo. Entonces, el cráneo al momento de salir se tiene que aplastar un poquito. Se tiene que aplastar un poquito para poder salir por el canal de parto de la mamá. Entonces, sirve que los huesos todavía no estén totalmente calcificados, porque de lo contrario no pudiera salir, porque el cráneo no se pudiera comprimir un poquito para poder salir
por el canal de parto, ¿sí? Entonces, por eso, todavía cuando nacen los bebés recién nacidos, esta parte no está todavía calcificada y está solamente un pequeño contenido cartilaginoso. Por eso es muy importante que nunca le toquen la mollera a los bebés y mucho menos se la soben. Si nunca dejen que le soben la mollera a un bebé porque van a estar dañando directamente el cerebrito del bebé, ¿sí? Entonces, si alguien le va a sobar la mollera a su hermanito, hermanita, o sobrino, sobrina o de algún conocido, hagan un bien a ese bebé y pateen, denle un madrazo bien puesto a quien le quiera sobar la mollera a cualquier bebé, porque nada más le va a hacer daño. Cuando una mollera dicen que está muy sumida, es porque el niño está deshidratado, tienen que hidratarlo. Y al contrario, cuando una mollera está salida, es porque algo está pasando dentro del cerebro que lo está inflamando. Entonces, aunque crean que lo diga de broma, me llegó un guardado, lo tenían guardado. Aunque crean que lo diga de broma, si algún día alguien le va a sobar la mollera a un bebé, denle un golpe en la cara bien dado a esa persona porque nada más le va a hacer daño a ese bebé. Nunca dejen que soben la mollera a un bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya me ha tocado a mí, en mis tiempos de interno, recibir a muchos bebés con daño neurológico permanente porque les andaban sobando la mollera. Es una de esas tradiciones malas que tenemos como mexicanos, ¿sí? Si algo pasa con la mollera, está muy sumida, es porque el niño está deshidratado, que siempre pegó una diarrea, ¿sale? Pero bueno, se acabó el comercial, seguimos con la clase. Quedamos que tenemos estas 4 fontanelas, perdón, estos 4 ángulos. Este ángulo quedamos que era el bregmático y la fontanela que tenemos aquí al momento de nacer se llama fontanela bregmática, ¿sí? ¿Por qué? Por el ángulo que se forma aquí, fontanela bregmática. Estos adelante les había comentado. Y la de atrás, también cuando son más chiquitos todavía, cuando nacen de 36, 37 semanas, aquí atrás tenemos la fosa lamboidea y se llama fontanela lamboidea todavía atrás. Cuando el niño tiene 36 o 37 semanas, nació un poquito prematuro, tú puedes sentir la fontanela de adelante y también la fontanela de atrás, aunque esta se cierra más pronto. La de atrás está formada por el hueso parietal en su unión con el hueso occipital. Y cuando son prematuros extremos, todavía inclusive se les pueden sentir aquí 2 pequeñas fontanelas a los bebés. Cuando ya tienen 31 o 32 semanas todavía se les llega a sentir. ¿Estamos de acuerdo? Y listo, eso es lo importante del hueso parietal. ¿Alguna duda con el hueso parietal, chavos? No. ¿Seguros? Yo no me enojo si preguntan, ¿eh? De ninguna manera. Bueno, vamos a ver el tema del día de hoy, que es huesos de la cara. Estos son mucho más sencillos que los huesos del cráneo. Maestro. ¿Quién tiene alguna duda? Yo. ¿Puedes comentarla? Una pregunta. ¿A qué hora se termina de soldar? No te escuché. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿A qué hora se No sé si tengas problema con tu micrófono. Si gustas, escríbela en el chat de la pantalla, en el chat de la llamada,
para poderte responder. Creo que está queriendo preguntar que a qué edad se termina de soldar la fontanela, profe. Ah, ok. La fontanela, la que más tarda en soldar es la anterior, la que todo el mundo le quiere soldar a los chiquillos, y esa puede cerrar casi hasta el año. ¿Sale? Sí. Hasta un poquito más del año puede ser normal que tarde en cerrar. La posterior se cierra a los 3 meses, la lamboidea, la que tenemos acá atrás. Y la de Therium y Asterium se cierran ya casi en el momento de nacer, ya están cerradas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora huesos de la cara. Primero, en tercera dimensión, vamos a ubicar todos los huesos de la cara. ¿Sale? Primero, empezamos con los que se articulan con el frontal, ¿sí? Aquí tenemos el hueso frontal, esta es la sutura metópica, aquí tenemos la glabela, eso ya lo vimos. Vamos un poquito hacia abajo, aquí tenemos los arcos orbitarios, los procesos orbitarios lateral y medial, y bueno, aquí vamos a tener los huesos nasales, estos de aquí, tenemos, estos huesos nasales son 2 pares, derecho e izquierdo, los quitamos. Luego vamos a tener aquí al maxilar superior, izquierdo y derecho. Déjenlo hago un poquito de menos zoom para que lo puedan ver bien. Obviamente los maxilares, como ustedes pueden ver, es donde tenemos los dientes de arriba. Quitamos los maxilares. Quitamos también los cartílagos nasales, laterales superiores e inferiores. Y quitamos este de aquí, fíjense bien, es el cartílago septal. Este es el que se perfora cuando aspiran mucha cocaína. Este es el que se perfora. Y después ya tenemos aquí al hueso etmoidal, que también vamos a quitarlo, ¿sí? Su lámina perpendicular. Entonces, siguiendo con los huesos de la cara, tenemos aquí los huesos cigomáticos o malares, que son los de Angelina Jolie para que se vean los pómulos. Y luego tenemos al maxilar inferior o mandíbula, como le quieran llamar. Luego, ¿cuáles nos faltan de la cara? Nos faltan el unguis o lagrimal, como le quieran decir, unguis o lagrimal. Los podemos quitar. Y nos faltan estos huesos de aquí. Los palatinos. El cornete se me estaba pasando. El cornete inferior. Ya saben que tenemos 3 cornetes, superior, medio e inferior. Los cornetes superiores y medios son de cartílago y el inferior es el único que es de hueso. Quitamos los cornetes y nos queda aquí el hueso vomer y este debe ser el palatino derecho. Quitamos y palatino izquierdo. Y este de aquí ya es el esfenoides. Y ya, esos son los huesos de la cara. ¿Cuántos huesos de la cara tenemos, chavos? En total. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 14 huesos. Ahí les va. Primero, ya vimos que el cráneo, pregunta, ¿quién tiene más cerebro, hombres o mujeres? Igual, ¿no? No. ¿Quién tiene más cerebro? Los hombres. A huevo que los hombres, ¿sí? El cerebro de los hombres pesa 100 a 200 gramos más que el de las mujeres. Obviamente que las mujeres lo saben utilizar mejor, pero al menos en masa ganamos nosotros. En función, las mujeres. Entonces, el cerebro, la cara, se une al cráneo, ¿sí? Al macizo facial. Entonces, vamos a tener 14 huesos en la cara, ¿sí? No estoy hablando del cráneo. Si juntamos los 8 huesos del cráneo y los 14 huesos de la cara, vamos a ver que en la maceta vamos a tener 22 huesos entonces. Pero en la cara vamos a tener 14 huesos. Va a haber unos huesos pares y otros huesos impares. En los huesos pares de la cara son los huesos nasales, los maxilares superiores, los 2 huesos malares, los 2 huesos unguis o lacrimales, como le quieran decir,
los dos huesos cornetes inferiores y los dos huesos palatinos. Y los huesos impares, vamos a tener el hueso vomer, que está en la línea media, por debajo del etmoides, y la mandíbula, ¿sale? Entonces son 6 huesos pares y 2 huesos impares. Los pares son los nasales, maxilares, malares, lagrimales o unguis, cornetes inferiores y palatinos, y los impares, el vomer y la mandíbula, ¿sí? Seguimos. Entonces aquí los tenemos. A ver, chavos, ¿qué ven en color morado? ¿Cuáles huesos son en color morado? No todos. Los huesos de la nariz. Exactamente, son los huesos maxilares, ¿sí? Perdón, los huesos propios de la nariz. En color amarillo tenemos los huesos maxilares superiores de izquierdo y derecho, y en color naranja, si lo ven naranja ustedes, ¿verdad? Vamos a ver el hueso malaro, cigomático, los pómulos de Angelina Jolie. Y abajo tenemos la mandíbula o maxilar inferior. No se vayan a confundir, maxilares superiores son pares y maxilares inferiores, y el maxilar inferior es impar, es solamente una mandíbula, ¿sale? Si lo vemos de lado, vamos a tener aquí en color morado los huesos propios de la nariz, luego vamos a tener el maxilar superior del lado que corresponda, luego el unguis y luego el malar, ¿sale? Y abajo el maxilar inferior. Quisiera que lo veamos otra vez en tercera dimensión para volver a ver cómo se forman las órbitas oculares. Recuerden que las órbitas oculares son estas de aquí donde van los ojos. Y es como un pequeño rompecabezas muy sencillo que hay que armar. Entonces, por la órbita ocular, si lo vemos desde arriba, aquí, acercarlo un poquito más. Vamos a centrarlo un poquito más. Ahí está. Las órbitas oculares por arriba están formadas por el hueso frontal. Por adentro, cercano a la línea media de la cabeza, vamos a tener que la órbita ocular está formada por parte del maxilar superior, por el hueso unguis, y atrás vamos a tener el etmoides. Entonces, todo lo que es la cavidad ocular, de adentro hacia afuera vamos a tener el etmoides, unguis y maxilar superior en la parte cercana a la nariz. Ahora, si lo vemos desde el otro lado, esta parte de la pared lateral la va a formar el cigomático o malar, y por detrás vamos a tener aquí al esfenoides con sus alas menores, la hendidura esfenoidal, el agujero óptico y las alas mayores por acá, que recuerden que salen y sobresalen hasta por la parte lateral del cráneo. Y el techo, el piso del maxilar inferior está formada por el hueso maxilar inferior. ¿Tienen alguna duda de cómo se forma la cavidad ocular? Los huesos que forman el lugar donde va el ojo. ¿Sí o no? Sí, no, ni madres. Ok, entonces, ya que vimos cómo se forma la cavidad ocular, ya les hablé de cuáles son los huesos, vamos a empezar con el hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior tiene una forma cuadrilátera y tiene el centro hueco. El centro sería como este y por dentro lo tiene hueco. Vamos a ver por qué. Tiene el centro hueco porque aquí tenemos el seno maxilar. ¿Alguien le ha dado alguna vez sinusitis? ¿Alguno alguna vez le ha dado sinusitis?
No. ¿No? ¿Alguien sí? No, tampoco. Ok. Sí, a mí. Ok. Cuando escuchen sinusitis, van a ver, o quiero que entiendan, que no se encarga, que no significa que se le inflamaron los pechos. Se refiere a sinusitis por los senos que tenemos todos, hombres y mujeres, dentro de algunos huesos. Eso quiere decir que los senos son cavidades que van a estar llenas de aire entre los huesos. Esos senos, y cuando se inflaman, sinusitis, itis significa inflamación. Esos senos se pueden inflamar sobre todo en infecciones de vías respiratorias altas y van a sentir una presión o como que algo le está apretando por dentro de la cara, porque esos espacios que deberán de tener aire se llenan de moco. Entonces, cuando tienen sinusitis, pues sienten mucho dolor y obviamente mucha gripa o mucha sensación de escurrimiento nasal o de presión nasal. Entonces, esto es muy importante en el hueso maxilar superior. Siguiendo con el hueso maxilar superior, vamos a tener aquí este bordecito. El borde inferior se llama borde alveolado porque tiene unas cavidades llamadas alveolos donde se meten las raíces dentarias, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el borde inferior donde se articulan los dientes, así de sencillo. Y donde se meten los dientes se llaman alveolos, más sencillos todavía. Ahora, cada uno de estos alveolos puede tener una pequeña eminencia dentaria que es donde se va, donde la más prominente es la eminencia canina, donde va el diente que se llama también canino, el mismo nombre. Estamos viendo aquí la cara externa. Entonces, vamos a ver aquí los bordes. Este es el borde inferior, este es el borde superior, este es el borde interno y este es el borde externo, ¿sale? Entonces, el borde superior nos va a formar parte de la cavidad ocular. Este es el borde superior, ¿sí? Borde superior, borde interno, borde externo y hacia abajo vamos a tener el borde inferior. Así estamos viendo el maxilar, ¿sale? De vuelta, borde superior o borde orbitario, borde interno, borde externo y el borde inferior donde tenemos los dientes. El borde interno pues obviamente nos va a formar parte de la nariz del lado correspondiente y el borde externo se va a articular ¿con qué se articula el borde externo? ¿Con qué creen ustedes? No todos. Con el esfenoides. Vamos a ver, ¿con qué creen que se articula? Exactamente. Con el cigomático. Esfenoides por acá y con el cigomático por acá. ¿Sale? Entonces, este es el borde superior, borde interno, borde inferior y borde externo. ¿Sale? Muy bien, respondieron perfectamente. Pues ahí tenemos. Ahora, fíjense bien, este hueso maxilar superior tiene este piquito. Aquí es donde se articula con qué hueso creen. Con el hueso malaro cigomático. Este piquito que vemos aquí es donde se articula con el hueso malaro cigomático, que sería este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí nos forma el hueso maxilar superior, la cavidad del ojo, ¿sí? Aquí nos forma en su borde interno con la cavidad nasal y aquí se articula con el otro hueso maxilar superior. Aquí, en este piquito que tenemos aquí, se llama apófisis piramidal y se va a articular con el hueso malaro cigomático y aquí por detrás se va a articular con el hueso esfenoides. ¿Estamos de acuerdo?
Y aquí abajo vamos a tener la cavidad bucal, donde vamos a tener aquí la lengua y los dientes. ¿Sale? Ahora, vamos a ver que el hueso maxilar superior va a tener algunas fositas. Por ejemplo, la fosa canina es donde va el músculo canino que tiene ese mismo nombre. Y ese músculo canino lo que nos hace es hacer una cara de desprecio o desdén. Esa cara que hacen las mujeres cuando te dicen que no quieren nada contigo, que no le gustas, hacen esta cara así. Como que no, así. Es lo que hace ese músculo canino. Cuando una mujer les demuestra una cara de desprecio es porque aquí en esta fosa canina del maxilar superior se activó el músculo canino, ¿sale? Y les mostró esa cara de desprecio. Luego tenemos aquí la fosa mirtiforme donde va el músculo mirtiforme también. Aquí tenemos la fosa nasal donde va la nariz y la fosa orbitaria donde va el ojo. Ahora, aquí ya vimos el maxilar superior, luego vamos a tener por detrás el unguis y por delante los huesos propios de la nariz. Entre el unguis y el maxilar superior vamos a ver que tenemos ambos unas crestas, cresta lagrimal posterior en el unguis y cresta lagrimal anterior en el maxilar superior. Esto nos va a formar la hendidura palpebral que va a conectar las fosas nasales con la fosa ocular. Por eso, cuando ustedes están llorando, las glándulas lagrimales secretan líquido, secretan las lágrimas, y por este conducto que tenemos entre el maxilar y el hueso unguis que tenemos aquí, este conducto va a conectar el ojo con la nariz. Así cuando ustedes están llorando, también al mismo tiempo van a empezar a moquear, porque las lágrimas se van por la nariz y empiezan a moquear, y ya el llanto se hace mucho más fuerte y te pueden manipular, porque ya empiezan hasta a moquear. Ahora, fíjense bien, aquí tenemos al hueso maxilar superior y por detrás se va a articular con el hueso palatino, de aquí. Esto sigue siendo el maxilar superior, ¿sale? En color amarillo estamos viendo aquí, esto de aquí en color amarillo estamos viendo la apófisis palatina, que aquí es donde se va a articular con el hueso palatino y también se va a articular aquí con este pedazo con el hueso maxilar superior del otro lado, ¿sale? Entonces, este hueso palatino, también vamos a tener uno derecho y uno izquierdo. Y aquí vamos a tener que entre los dos senos maxilares del lado izquierdo y derecho nos van a formar esta cavidad que se llama ostium, ¿sale? Y aquí es donde quedamos que se iban a articular los cornetes. El cornete superior por acá, el cornete medio por aquí y el cornete inferior por acá. Vean aquí, esta es una radiografía. Y aquí estamos viendo, fíjense bien, el seno maxilar de un lado. Y aquí tuviera que estar el seno maxilar del otro lado, pero no se ve más blanquito porque está lleno de moco. En estos casos que tienen sinusitis es muy importante que si no se drenó todo eso, el otorrinolaringólogo se los drene por medio de cirugía, porque a veces aquí tienen pus y eso le está ocasionando infecciones frecuentes en sus vías respiratorias. Pero bueno, les comentaba que aquí es donde van algunas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos el unguis y aquí tenemos el conducto lágrimo-muco-nasal que se formaba entre el unguis y el hueso maxilar superior para conectar las lágrimas del ojo que estuviera por acá con la nariz que va a estar por aquí. Y por eso moquean cuando lloran. Les comentaba que el hueso maxilar superior son dos huesos pares. Y aquí estamos viendo las relaciones del hueso maxilar superior, ¿sí? El hueso maxilar superior se va a articular con el hueso maxilar superior del otro lado, aquí en la línea media. También se va a articular con el hueso frontal por arriba, que tenemos aquí, y con los huesecillos propios de la nariz por acá. También se va a articular con los huesos palatinos por aquí y con el hueso vomer
por acá, ¿sale? Aquí estamos viendo la boca desde abajo. Este es el maxilar superior del lado derecho, de aquí, y este es el maxilar superior del lado izquierdo. Aquí se va a articular con el hueso palatino, perdón, con el hueso cigomático, y aquí atrás con el hueso palatino. Aquí nos forma el paladar duro y acá nos forma el paladar blando, ¿sale? Entonces, aquí estamos viendo el palatino, maxilar superior, los dientecitos. Ahora, los huesos palatinos se ubican por detrás de cada maxilar y también se van a articular igual que el maxilar superior con el palatino opuesto, ¿sí? Y el palatino por detrás se va a articular con el hueso esfenoides, por arriba se va a articular con el hueso vomer y con los cornetes y nos va a contribuir a la formación de las fosas nasales. Vamos a ver esto ahorita también. Y aquí vemos que el palatino tiene forma de F, aquí lo vemos, y aquí nos va a formar el seno maxilar de cada lado, ¿sale? Vamos a ver que el palatino va a tener una lámina vertical y una lámina horizontal, ¿sí? Vean la forma de este palatino aquí y vean aquí. Aquí se va a articular con el hueso esfenoides y aquí atrás se va a articular con huesos de la órbita. Ahorita vamos a ver. Y también recuerden que el palatino tenía una cresta turbinal superior y una cresta turbinal inferior, que aquí es donde se va a insertar el esfenoides. Aquí es el cuerpo del esfenoides y aquí tenemos las patitas del esfenoides, las famosas apófisis pterigoides. Entonces, esta apófisis piramidal del palatino es lo que se le mete entre las patitas a la apófisis pterigoides y aquí tenemos el cuerpo del esfenoides donde se articula aquí con el hueso palatino y nos forma este conducto, este hoyito, que se llama conducto esfenopalatino, ¿sale? Aquí arriba se va a articular con el hueso maxilar superior, ¿sí? También aquí y aquí se va a articular, esta apófisis se llama aquí apófisis maxilar para pegarse al maxilar superior de ese lado, entre otras, ¿sí? Entonces, vean aquí estamos viendo ya el hueso palatino, donde aquí se va a formar parte de la cavidad nasal y abajo con la cavidad oral por acá, ¿sí? Y aquí tenemos sus 4 piquitos que son muy importantes para ver cómo se articula este hueso. Aquí atrás, con la apófisis piramidal, para meterse con las apófisis pterigoides. Aquí en la apófisis maxilar, para meterse con el maxilar superior. Aquí en la apófisis orbitaria, para formar parte de la órbita. Y aquí con la apófisis esfenoidal, para meterse con el esfenoides, con su cuerpo del esfenoides. Aquí estamos viendo los maxilares y los palatinos. Y aquí estamos sus relaciones. Miren, maxilar superior se pega junto con el unguis y del unguis se va a articular con el etmoides. Aquí vamos a tener el cornete superior, este de aquí es el cornete medio y abajo el cornete inferior, aquí. Recuerden, el cornete medio se articula con la cresta turbinal superior del maxilar y del palatino y el cornete inferior con la cresta turbinal inferior del maxilar superior y del palatino. Y atrás vamos a tener el esfenoides. De esa forma ya tenemos el rompecabezas, digámoslo así, del macizo facial. Ahora, vámonos al hueso cigomático o malar. Recuerden, siempre que hablen del hueso cigomático, acuérdense de Angelina Jolie. Sus famosos pómulos es lo que nos forman estos huesos palatinos, cigomáticos, que se van a articular con la apófisis piramidal del maxilar superior y nos va a ayudar a formar parte de la órbita ocular, ¿sí? Tienen forma cuadrilátera estos huesos, tienen 2 caras, una externa y una interna, 4 bordes, 4 ángulos, ¿sale? Y los huesos malares o cigomáticos se articulan por arriba con el hueso frontal, aquí, con el hueso frontal, por debajo con los maxilares superiores y por los lados con los huesos temporales también. Luego nos vamos a ver los huesecillos propios de la nariz. Estos huesecitos propios de la nariz
No se vayan a confundir con los cartílagos. Los cartílagos los tenemos por debajo aquí, ¿sale? Los huesecillos propios de la nariz se van a articular por arriba con el hueso frontal, a los lados con el hueso maxilar superior y en medio con el hueso propio de la nariz del lado opuesto. Y nos ayudan a formar las fosas nasales. Son esos que tenemos aquí. No tienen mucha función en sí, nada más ayudan a formar la nariz. Luego nos vamos con los cornetes o conchas nasales inferiores. También son huesos pares, como ya les había comentado, y se encuentran en la parte inferior de las fosas nasales para ayudar a formar la fosa nasal. Tienen dos caras, una interna y una externa, tienen dos bordes, y tienen cada uno dos extremidades. Se van a articular con el etmoides y con el maxilar superior por arriba, con el palatino por detrás y con los lagrimales por delante. Aquí tenemos a los huesos al cornete. Vean cómo por detrás se articulan con el etmoides, por delante con el hueso maxilar superior, perdón, aquí con el maxilar superior y aquí con el hueso palatino, arriba con el etmoides y con el unguis, ¿sí? El hueso unguis o lagrimal, aquí lo estamos viendo, la cara interna de la órbita ocular, aquí está entre el etmoides y el maxilar superior, aquí en color rojito, ¿sale? Y el hueso vomer, para finalizar con esto, el hueso vomer lo tenemos justamente por detrás del cartílago nasal. Vamos a tener el hueso vomer y está antes del hueso etmoidal, ¿sí? Es este piquito que tenemos aquí. Es la parte posterior del tabique nasal, tiene dos caras, tiene dos bordes, se va a articular con el etmoides y el esfenoides por arriba, con los maxilares superiores y los palatinos por debajo, y nos forma parte del tabique nasal. Y el último hueso, y uno de los más importantes de la cara, el maxilar inferior o la mandíbula, que es un hueso grande, único, irregular, simétrico y central. Es un hueso impar, al igual que el hueso vomer. Se localiza en la parte inferior de la cara, tiene forma de herradura y es el único hueso móvil de la cara y del cráneo, ¿sale? Este hueso maxilar inferior, vamos a verlo de lado. Este se llama apófisis coronoides porque tiene forma como de una corona, según esto, y este es el cóndilo. Este cóndilo del maxilar inferior es el que se conecta a la glenoides del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. Y aquí tenemos la eminencia mentoniana, que es el que nos forma el famoso mentón, que a algunos les gusta mucho en hombres o en mujeres. El maxilar inferior lo vamos a dividir en dos porciones también, una porción vertical y una porción horizontal. En la porción horizontal vamos a ver que se va a dividir en dos por esta línea que tenemos aquí, que se llama línea oblicua externa, donde se insertan algunos músculos, ¿sale? Y este ángulo que tenemos aquí se llama gonion, donde se inserta aquí el músculo macetero. Aquí tenemos en la apófisis coronoides donde se inserta el músculo temporal, que ya lo acabamos de ver, que sale del hueso temporal y llega aquí a la apófisis coronoides del hueso maxilar inferior, que es un músculo de la masticación, al igual que el macetero, el temporal y los pterigoideo, tanto interno como externo, son músculos de la masticación. El músculo pterigoideo externo va de aquí, de la cara interna del cóndilo, y se va a insertar en la apófisis pterigoides, que es parte del hueso esfenoides en sus patitas, ¿sí? Esta línea oblicua vamos a tener aquí el músculo cuadrado del mentón y el músculo triangular de los labios, que no se alcanza a ver aquí, pero aquí deben de estar. Y en su porción ascendente, les decía que tenemos este ángulo que se llama gonion, donde se inserta el músculo macetero, que junto con el músculo temporal, pterigoideo interno y externo se encargan de la masticación, de abrir y cerrar la boca, ¿sale? Aquí en el ángulo interno del gonion, aquí lo estamos viendo por fuera, y aquí lo vemos por dentro. Aquí va el músculo pterigoideo interno, y aquí va el externo. Aquí, en la parte interna de la mandíbula, vamos a tener algunas fosas, donde vamos a tener en la fosa sublingual la glándula salival sublingual y en la fosa submaxilar la glándula salival submaxilar, que nos ayudan a formar la famosa saliva.
y aquí se va a insertar el músculo vientre anterior del digástrico, y en estos piquitos que tenemos aquí, aquí y aquí, se llaman apófisis geni, donde vamos a tener ahí que se insertan los músculos geniogloso y genioideo. Y ya vimos cómo está formada la fosa ocular, pero creo que quedó un poco de duda de qué pasa con la fosa nasal. Primero vamos a ver que la pared externa de la fosa nasal está formada por 6 huesos, con parte del maxilar superior, con parte del esfenoides, con parte del palatino, con parte del cornete nasal inferior y aquí con parte del etmoides. Es como está formado el hueso, la pared externa de cada una de sus narices, ¿sí? Y en la parte interna vamos a ver que vamos a tener aquí al hueso Böhmer y la lámina perpendicular del etmoides, ¿sale? Así es como se forma la cavidad nasal. Ahora, si lo vemos, el techo de la fosa nasal, vamos a tener aquí, la parte de arriba, los huesos propios de la nariz. Este es el hueso frontal. Aquí tenemos el cuerpo del esfenoides, del etmoides, y acá el cuerpo del esfenoides. Y este de aquí es el hueso Böhmer, ¿vale? Y la parte de abajo de la fosa de la cavidad nasal, aquí tenemos el maxilar superior y aquí tenemos el hueso palatino. Este es el cornete inferior, este es el hueso Böhmer, este es el etmoides, esfenoides, palatino, huesos propios de la nariz. Y se acabó. Esos son los huesos de la nariz y de la cavidad nasal. De vuelta, vamos a ver la cavidad ocular, ¿sale? Este hueso de aquí es el unguiso lagrimal, maxilar superior, cigomático, por detrás vamos a tener el esfenoides, y el unguis aquí lo vamos a tener, unguiso lagrimal. Vamos a tratar de ver cómo se forma la cavidad nasal. Quitamos los cartílagos nasales, y miren, este de aquí es el famoso tabique nasal, el que se les puede desviar, ¿sale? ¿Conocen al actor Owen Wilson, uno güero muy famoso porque tiene la nariz toda chueca? Pues la tiene toda chueca porque su cartílago nasal está todo doblado, ¿sale? Vamos a quitar el cartílago nasal o cartílago septal y ya vamos a ver aquí. Primero, el primer huesecillo que vemos aquí es el hueso Böhmer. Este de aquí es el hueso Böhmer. Pero vamos quitando los maxilares superiores. Quitamos maxilares superiores. Y si lo vemos de lado, miren. ¿De qué lado lo quieren ver? ¿Interno o externo? Aquí tenemos los huesecillos propios de la nariz. El hueso nasal derecho e izquierdo los quitamos. Y miren. Aquí tenemos, este es el etmoides en su lámina perpendicular. Y por debajo vamos a tener aquí el hueso Böhmer. Vamos a aislarlo, vean cómo se forma el hueso Böhmer, y aquí adelante tenemos la lámina perpendicular del etmoides. El hueso Böhmer, aquí está, ¿sale? Aquí se va a articular con sus alas para articularse aquí con el esfenoides, aquí, y aquí se va a articular con el cartílago del palatino. Aquí lo tenemos. Quitamos el hueso Böhmer. Aquí vamos a ver la lámina perpendicular del esfenoides, que sería esta parte de aquí. Quitamos esto, también quitamos el etmoides. Aquí nos quedan los huesos unguisolagrimales, derecho e izquierdo. ¿Y qué nos queda por debajo? Aquí nos quedan el cornete nasal inferior, derecho e izquierdo. Y atrás de los maxilares superiores vamos a tener los huesos palatinos. El hueso palatino, aquí lo tenemos. Y bueno, se nos acabó el tiempo.
¿Alguna duda o pregunta? No escucho. No, todo bien. Muy bien. Vamos a pararle aquí. De todas maneras voy a subir este video a YouTube para que lo puedan ver junto con el de la otra clase para que lo puedan repasar si así lo desean. ¿Sale? Estamos viendo.